Atención abuelas y abuelos de nuestro país, dejen un minutito si están cuidando a nietos, nietas, dejen un minutito si están preparando la comida, presten mucha atención porque pueden ser víctimas del síndrome de la abuela esclava. ¿Lo escucharon alguna vez? Nati Paratore, ¿qué es esto? A ver. Impacta, porque uno dice, pará, es el símbolo del amor más puro que hay, es el vínculo entre un abuelo y un nieto, ¿no? Claro. Obviamente que uno siempre prioriza eso, y es la otra cara del amor que uno obviamente asocia a esta relación. Porque las abuelas esclavas no es una opinión, sino que es un síndrome que de verdad es un diagnóstico, es una enfermedad que genera un montón de cuestiones de impacto psicosomático y físico, ni hablemos de la cuestión emocional. Y sucede cuando, te lo sintetizo, cuando alguien cumple una tarea que no elige desde una cuestión racional, sino desde una cuestión moral. ¿Cómo yo no voy a cuidar a mis nietos si mi hija, si mi hijo tiene que salir a trabajar? O cómo no voy a ayudarlos si están en algún problema, por ejemplo. Exacto. Ni siquiera un problema, el tema laboral. Por supuesto, tienen que trabajar y tengo que ayudarlos. Y ahí viene el síndrome de la abuela esclava o el abuelo esclavo, porque hay muchos, en general, el 90% son mujeres. Por eso hablamos se llama así. de la sobrecarga de responsabilidades, pero también hablamos de muchas otras cosas que aparecen en las placas que trajiste, Nati, y que tienen que ver con consultas, como decías vos, médicas, básicamente. Sí. Por ejemplo, si tu mamá, tu papá que cuida a tus hijos te dice, ay, estoy como esto, tengo angustia, la notás rara, lo notás con un cansancio extra, son síntomas que no tenemos que dejar pasar por alto porque después desencadenan otros diagnósticos que tienen que ver, sí, con, por ejemplo, la diabetes y con un montón de cuestiones asociadas a su salud cardiovascular. Y vos decís, pero es una soncera. No. ¿Por qué? Porque llevar a los chicos a cocinar, barrer, limpiar, hay una cuestión física que el cuerpo no les da y que ellos siguen exigiéndole y ese cuerpo va a pasar factura. Psicoeducar a estas mujeres, ¿qué es esto? Enorme desafío, esto, psicoeducar. Cuando hablábamos recién de lo moral tiene que ver con una cuestión social y cultural, ¿no? Entonces, a esa generación de abuelas que no conciben la posibilidad de no ayudar, que sienten que si no lo hacen están traicionando su mandato de como madres, en principio, ni hablemos de como abuelas, tenemos que ayudarlas a que en un proceso quizás con un profesional médico, con un psicólogo, puedan elaborar esto desde un lugar, mira, yo puedo en vez de 8 horas, 4 horas, en vez de ir a tu casa, puedes traerlos a casa. Digo, empezar a una negociación que no tiene que ver solo con la voluntad, tiene que ver con la salud de nuestros adultos mayores. Por eso hablamos del estrés emocional y físico, también hablamos del malestar psicológico y del aislamiento social. ¿Por qué, Nati? ¿Por qué? Porque en la pandemia vimos que los abuelos cuando dejaron de tener vínculo con sus nietos les hizo muy mal, ¿no? Pero ahora hablamos de otro aislamiento, del aislamiento de su propia existencia, dejó de ir a esa clase de pintura, dejó de ir al centro de jubilados, dejó de ir a tomar un café con sus amigas, dejó de hacer una vida social activa para su etapa de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque asumió otras responsabilidades que tienen que ver quizás con la etapa de educar a nuestros hijos. Y ahí es donde tenemos que prestar mucha atención y ser definitivamente objetivos como hijos y como familia. Si vemos que esto está pasando en la familia, paremos un minuto, hablemos, no los sacamos de la vida de sus nietos, ni mucho menos, sino que los ayudamos a que sea saludable ese vínculo. Por eso trajiste estos consejos, ¿no? Comunicación abierta, hay que decirlo. Claro, hablemoslo. Si vemos que está sobrecargada y que hay una problemática familiar, busquemos alternativas. Quizás esto que decíamos, cambiar la locación, no hacerlos trasladarse, levantarse muy temprano para que los chicos vayan al colegio, agarran el frío del invierno. Un montón de cuestiones que son domésticas, pero que les puedo asegurar, está comprobado científicamente que afectan definitivamente a la salud integral de las abuelas y los abuelos que tienen este rol. Y los límites tienen que ver con los roles también, porque si bien los padres, las madres educamos, los abuelos también están para malcriar y seguir con todas esas responsabilidades diarias de llevarlos, de traerlos, de ir a comprarles las cosas. Es muy difícil, es muy difícil. El estrés está ahí y siempre decimos, el estrés es silencioso, pero es contundente y afecta a nuestras vidas en distintas etapas, por supuesto. Pero el síndrome de la abuela esclava no es un título, es un diagnóstico y tenemos que estar atentos para cuidar lo más importante que tenemos, que es la salud física y emocional de nuestros adultos mayores. Importantísimo lo que nos trajiste hoy, Nati. Muchísimas gracias.